Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 84, verso 10. Y yo les voy a leer la traducción de Nueva Traducción Viviente. Dice así: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. ¿Sí? Dice, ¿en dónde es mejor un solo día? Dice, en los atrios, ¿verdad? Que 1000 en cualquier otro lugar. ¿Sabes, hermano? El Señor nos demanda, nos instruye, nos enseña, nos motiva, ¿verdad? A que un día a la semana estemos en su casa. Y David aquí nos da ese ejemplo. Dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Cuando yo estaba leyendo esta porción bíblica me acordé de Obed-edom. Y dice que cuando el arca de Dios, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y dice que cuando el arca llegó a su casa, yo creo que Obed-edom estaba ocupado, ¿verdad? ¿Cómo nos encontramos en la casa? Pues siempre hay algo que hacer, ¿no? Que no lo hagamos a lo mejor ya es otra cosa, pero siempre hay algo que hacer. Y cuando Obed-edom le llevaron el arca, posiblemente tenía algo que hacer ese día. Posiblemente tenía sus cosas arrumbadas, ¿verdad? Posiblemente tenía su regadero, ¿no? Pero cuando llegó el arca, él se dispuso en su corazón y preparó el lugar para que el arca de Dios posara allí. Y dice que cuando el arca llegó a su casa, él fue bendecido. Su familia, su trabajo, todo lo que tenía que ver con él fue bendecido. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto desde el primer día que llegó el arca, estuvo dispuesto en su corazón. Hermanos, tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? En nuestro corazón cada domingo. De hecho, los sábados ya, ¿verdad? Hacernos a la idea, preparar nuestra mente que el domingo es día del Señor. Que el domingo no es mi día, ¿verdad? O sea, Dios me da de lunes a sábado para trabajar. Dios me da de lunes a sábado para lavar. Dios me da de lunes a sábado para lavar mis trastes, qué sé yo, ¿verdad? Pero el día domingo es un día consagrado al Señor. Y tenemos que darle esa importancia, hermano. Así como Obed-edom le dio la importancia a la presencia de Dios, nosotros tenemos que darle esa importancia a la presencia de Dios. Y, ¿sabes? Obed-edom hizo a un lado todo lo que podía estorbar, todo lo que tal vez le preocupaba, y dijo, voy a darle el lugar, ¿verdad?, al arca. Así que en esta mañana, hermano, quita de tu mente cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier estorbo. Él quitó estorbos para darle lugar al arca de Dios. Quita de tu mente, de tu corazón, esos estorbos que te impidan disfrutar la presencia de Dios. Porque muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia, pero no sentimos. Obviamente Dios no es un sentimiento, ¿verdad? Ni una emoción. Pero a veces, hermanos, nosotros no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque hay otras cosas que nos preocupan. Porque venimos con cargas que se nos hacen más importantes. Porque venimos con problemas que pensamos que Dios no los puede resolver y Dios lo puede hacer. Pero hoy prepara tu corazón como Obed-edom, ¿verdad? Quita los estorbos, haz ese lugar para su presencia. Cualquier situación que tú estés atravesando, es el tiempo de ponerlo en las manos del Señor. Amén. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor, en esta tarde, yo hoy dispongo, Señor, mi corazón a tu presencia, Señor. De hecho, el estar aquí, Padre, es un gran paso, Señor. Señor, hubo cosas que lo impidieron, tal vez hoy me desperté sin ganas, Señor, de nada. Pero aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón, mi persona. Aquí estoy, Señor. Y hoy abro mi corazón a ti, Padre.
te abro mi corazón. Entra y haz morada, Señor. Vive adentro de mí, Señor. Que yo siempre tenga ese tiempo y ese lugar, Señor, preparado para tu presencia. Gracias, mi Dios, porque este es el día que tú has creado para gloria y alabanza de tu nombre. Dice tu palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Señor, suelto, Señor, toda carga, suelto toda preocupación, Señor. Suelto cualquier conflicto, suelto, Señor, cualquier problema, cualquier enfermedad que me agobia, que me perturba. La suelto, Señor. Echo mi carga sobre Cristo, Señor. Jesús dijo, hermano, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Echa sobre el Señor cualquier situación de tu vida. Tal vez has tenido una semana complicada, a lo mejor ha sido desde que empezó el año, a lo mejor desde que empezó el mes. Suelta sobre el Señor. El Señor es todopoderoso y Él se quiere glorificar en esa situación. Padre, confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Padre. Yo confío en ti, Señor. Totalmente, Padre. Señor, y me basta tu gracia, porque en tu gracia, Señor, hace que en mi debilidad tu poder se perfeccione, Señor. Hace que en lo que yo estoy atravesando, tu poder se perfeccione. Padre, obra, Señor, en medio de cualquier situación. Obra, mi Dios, en cualquier conflicto, Señor. Obra, mi Dios, en cualquier enfermedad. Obra, mi Dios, poderosamente, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por este día, Señor. También yo vengo y me presento, Señor, delante de ti como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Señor, todo aquello que estorbe en mi vida, Señor, hoy, Señor, le pido a tu Espíritu Santo que hoy Él haga la obra en mí. Estamos en camino a una perfección, Señor. Estamos en camino, Padre, a esa medida conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Obra en mí, Señor. Te lo pido, Padre. Fortalece hoy al cansado, Señor. Padre, tú das fuerzas a aquel que no trae ninguna, Señor. Hoy fortalece a tu pueblo, Señor. Hoy aumenta nuestra fe, Señor. Hoy, Padre, nos arraigamos aún más, Señor. Nos cimentamos aún más en nuestra fe, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te bendecimos. Tú eres bueno, Señor. Recibe alabanza, Padre. Recibe gloria, Señor. Recibe adoración, mi Dios. Solo tú eres digno. Espíritu Santo, abre mi oído. Abre mi oído, Espíritu Santo. Que yo sea sensible. Yo pueda escuchar lo que quieres para mi vida. Hoy se abre ese oído espiritual en tu vida para experimentar la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien.
Joel capítulo 2, verso 28. Dice la palabra: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Cómo dice? Derramaré, diga conmigo, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Dice, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los seres vivientes, los hombres, las mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que me invoque, diga conmigo, todo el que me invoque en el nombre del Señor será salvo. Dile a que está a tu lado: el Espíritu Santo ha estado aquí en la tierra desde el principio de la creación, pero fue profetizado que sería derramado. Cierre sus ojos un instante. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por la palabra que hoy tú compartirás a tus hijos. Quiero darte gracias porque tú tienes planeado guiar a tu pueblo para estar conectados con el Espíritu de Dios, para que podamos ser uno contigo, como dijo Jesucristo, como tú eres uno con ellos. Así como Cristo y el Espíritu Santo son uno contigo, así nosotros seremos uno contigo. En esta tarde oro, Espíritu de Dios, para que seas tú quien hable, seas tú quien nos dirija, seas tú quien nos enseñe y nos ministre. Toma el control de esta enseñanza, toma el control de tu iglesia y sé tú hablándoles a su corazón en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Espíritu Santo, hoy me dispongo a que tú me hables. Estaré atento y en todo momento buscaré escuchar tu palabra. Toma el control y transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Joel capítulo 2, verso 28. La cita bíblica referencia que toma Pedro cuando está en Hechos capítulo 2. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2 para que podamos entender de lo que estamos hablando. Hechos capítulo 2. Y dice la palabra desde el verso 1: y en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se le posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba la capacidad de hablar. Ahora, hasta aquí, ponga atención. Cuando Pedro, después de haberle preguntado a Jesús ahí en Hechos 1, verso 6, Señor, ha llegado el tiempo en que establezcas tu reino sobre Jerusalén, Jesucristo les dijo: no les conviene a ustedes, no les confiere a ustedes conocer el tiempo y las sazones, pero antes bien llegará el Espíritu Santo, quien los dará poder, quien los capacitará, quien les permitirá que sean ustedes mis testigos en Judea, en Samaria y aún en los confines de la tierra. Amén. Entonces Pedro, en su primer predicación, cuando el Espíritu Santo desciende y comienza a hablarle a la gente, dice el verso 14, Hechos 2:14, dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con todos los 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen,
Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, porque las personas que están aquí no están borrachas, como algunos de ustedes suponen, porque son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Diga conmigo, el profeta Joel. ¿Qué profetizó el profeta Joel? Lo acabas de leer. En los últimos días derramaré mi espíritu. Y al que está a tu lado, el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. El lunes, luego iglesia, hay un pastor que ahorita no recuerdo el nombre, te lo voy a buscar, el nombre es preciso. Es de República Dominicana. Este pastor es un evangelista y yo creo que también profeta, porque se le ha visto profetizar. Este hombre dominicano, ya sabe cómo hablan ellos, así muy corridito, rápido. Perdió a su hija, como de la edad de Isaías. Mientras estaban no sé dónde, un hombre borracho la atropelló, se la llevó. Lo interesante es esto, mi amado. Hay una canción, de hecho, de Alex Zurdo de él. Y Alex Zurdo precisamente está cantando esto. Él está cantando diciendo lo que pasó con este hombre. Y este hombre está dando el mensaje que a pesar de lo que pasó, él comenzó a predicarle, a predicar la palabra de Dios. Posteriormente, el testimonio de este hombre es que aquel que atropelló a su hija es el hombre que va a todas partes, a todas campañas con él. Se convirtió a Cristo. El de la película de la espada. La forja, gracias. Sí, algo similar. Sí, el que es el líder de la forja. Hay una película que se llama La Forja. Y el que es el líder de ese ministerio de la forja, también su hijo falleció porque un hombre lo atropelló y él le predicó a este hombre, y este hombre ahora era uno de sus discípulos. Algo similar. ¿Perdón? Fue su primer discípulo, correcto. Y en el caso de este hombre que te estoy diciendo, que es un evangelista dominicano, también le habla a esta persona. Fue difícil, a diferencia de cuando ves la película, como que es un proceso más rápido, pero este que te estoy diciendo, en algún momento este evangelista da este testimonio diciendo: yo no lo quería perdonar. Pues bien, ¿quién, verdad? Sin embargo, precisamente la canción se llama así, de Alex Zurdo. Qué manera de tratar. Así se llama. Porque no entiendes cómo a veces Dios obra. Este hombre es esos evangelistas que gritan. ¿Y cuántos aquí en algún momento, quiero que sea honesto, yo lo he hecho, cuántos en algún momento nos hemos puesto tan desesperados, tan no entender lo que está pasando en nuestra vida, tan no entender que empezamos a gritar: Espíritu Santo, entiéndeme, escúchame. Y comenzamos a levantar nuestra voz y la mirada, y por eso el tema se llama así. ¿Alguien lo vio ahí en WhatsApp o en Facebook? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo busques arriba. Porque muchos estamos acostumbrados a hacer esto. Y no está mal, escucha, no está mal. Es una señal de honra levantar nuestras manos y buscar a Dios. Pero no hay necesidad de que lo busques arriba. Y algo que me quebró el lunes, insisto, oyendo a este hombre, no lo busqué.
No era algo que quería escuchar una predicación. No. Fue algo que Dios puso en ese momento. Él comienza a decir: no lo busques arriba, Él ya está dentro de ti. Y algo que me llamó mucho la atención de él también dice: no le grites, porque Él es sensible. Aunque estés desesperado, háblale con amor. ¿Qué pasa cuando tú levantas con poquito la voz en tu casa? Mi esposa cada rato me anda diciendo ahí en la casa: ¿estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Y varias veces le digo a mi esposa: oye, ¿por qué me dices? Pues es que díselo a tu cara, díselo a tu voz. Y sabes algo, es real. Imagínate, si tu esposa te dice eso, ahora pregúntate qué dirá el Espíritu Santo. ¿A qué voy con esto? Cuando ellos estaban orando en el tiempo de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta de las 7 fiestas que se celebran al Señor. Te las menciono rápido: Pascua, primicias, panes y levadura o fiesta de las semanas, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Esas son las 7 fiestas que el Señor le dijo a su pueblo: quiero que celebren en conmemoración de mí. Hay una 8ª fiesta. ¿Alguien la conoce? Hay una 8ª. Hay 7 fiestas importantes, ya las mencioné. A ver todos: Pascua, primicias, panes y levadura, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. ¿Cuál es la 8ª fiesta? Turín. Fin de año no. Pentecostés ya la mencionamos. Es más, es la primer fiesta que Dios le pide a su pueblo que celebre. ¿No? Navidad. Ay, Dios mío. A ver, para empezar, esto está en Éxodo. Háblale. ¿No? ¿Cómo? El día de descanso, la fiesta de descanso. Dios le dice a su pueblo: quiero que cada 8 días, 7º día, lo preserves para mí. Qué interesante es que la gente no entiende esto. Cada 8 días para Dios es una celebración. Para Dios es importante tu vida. Dile a la que está a tu lado: no sé cuánto te ames. Vamos a decirle así. No sé cuánto te ames, pero para Dios eres importante. No importa que te digan tiburón, castor, capibara, tocino, apodos cualquiera, pero Dios te ama a ti. Dios te ama. Amén. Entonces, Pentecostés, interesantemente, fue la fiesta que Dios ocupó, que Dios usó para manifestar al Espíritu Santo sobre la tierra. Ahora, ojo aquí. Repito, el tema central es: no busques arriba, porque Él ya está dentro de ti. Pero si tú no comienzas a entender que primero Él se derrama. A ver, cuando la Biblia dice: y será derramado el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿O qué sucede cuando tú derramas agua? Pero ¿cómo se derrama? O sea, que a lo que voy es: ¿cuál es la acción de derramar? ¿No? Caer, ¿cómo? Mojar. Que no importa un orden. No sé si me explico. Si yo agarro y le digo a mi esposa: te voy a derramar agua, ¿cómo sería? Entonces, ¿se la va a echar o no se la va a echar?
No, espérense. ¿Quieren que viva o no? Exactamente. Derramar es llenarte todo. Te voy a dar el siguiente ejemplo. La Biblia dice que Jesús tomó una toalla. Quería agarrar un trapo como para que simulara la toalla. Tomó una toalla y agarró, dice que la puso en su brazo, se hincó y después de que se hincó comenzó a lavarle ¿qué? Los pies. Y cuando ¿qué dice Jesús? Quiero que esto lo hagan como yo lo estoy haciendo. Y yo lo estoy haciendo porque quiero servirles. Cuando llega Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, espérame, mejor yo te lavo a ti los pies. Ojo aquí, porque ahí viene lo interesante. Y Jesús le dice: si no permites que yo lo haga, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Escucha, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Hechos capítulo 1, verso 6, Señor, ¿ha llegado el tiempo en que establezcas tu reino sobre Jerusalén? ¿Qué le dice? No les conviene a usted conocer los tiempos y las sazones, pero vendrá el Espíritu y les dará poder. Entonces, cuando Él está diciendo, postrado, lavándole las manos y les dice, los pies, y les dice, no tendrás parte conmigo en el reino, y después une el reino, la necesidad del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios, ahí te da a entender algo. Porque Pedro le dice: entonces no solamente me lave los pies. ¿Qué le dice? Derrámame todo, lléname. Por eso se le conoce al derramar del Espíritu Santo como llenura. Porque el punto no solamente es que Él descienda, el punto no solamente es que Él se manifieste, el punto es que tú seas lleno. No lo busques arriba. Él está aquí. Él está contigo. Dile al que está a tu lado: está en ti. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo ha venido, ha sido prometido para ser derramado en ti, sobre ti. Ahora bien, supongamos que alguno de nosotros estuviera lloviendo ahorita y viniese a la iglesia. Dije supongamos porque sé que eso no ocurre. Y llegas aquí después de llover, ¿cómo llegarías? Empapado. ¿Es fácil de que la gente se dé cuenta que vienes mojado? Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ti, la gente se da cuenta. Pero hay algo interesante que el apóstol Pablo cuestiona. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 19. Hechos 19. Y aquí es donde quiero como que hacer el paréntesis para poder meternos de llenos al tema. Vamos a hablar de 3 experiencias del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 19. Vamos a leer desde el verso 1, por favor. Gracias, hijo. Mientras Apolos estaba en Corintio, escuche, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ojo aquí, ponga atención, esto es primordial, es urgente. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo.
caray. ¿Qué es lo primero que hace que te preguntes? Quiere decir, hay una parte en sus cartas de Pablo que dice que cuando tú recibes a Cristo, recibes también el Espíritu Santo. Pero hay algo interesante aquí que Pablo le hace de pregunta a los de Éfeso. Ellos ya habían creído, ellos ya se habían arrepentido. Es más, dice el verso 3, entonces Pablo les preguntó, entonces ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Y ellos contestan, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan, iglesia? De agua. Entonces, hasta aquí ellos habían conocido las palabras de arrepiéntete y habían sido bautizados ¿en qué? En agua, contestaron ellos. Verso 4. Y Pablo entonces les dice, es cierto, Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Pero al oír esto, fueron bautizados en el nombre. Sin embargo, mismo Juan hablaba sobre otro bautismo. ¿Recuerda? Y ahí va a unirse la idea que te estoy tratando de dar a entender. Cuando la Biblia dice será derramado, te dije y te lo uní con serás empapado, ¿ok? Será derramado algo sobre ti y estará por sobre todo tu cuerpo. Cuando tú vienes de la lluvia y estás todo empapado, solo hay ciertas zonas en las que no estás mojado, y eso a veces, pero en realidad todo te es empapado. Ahora nota lo que dice Pablo. Cuando Pablo dice, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre ellos. ¿Qué es venir sobre ellos? Ven, Daniel. Sobre ellos es que supongamos, Daniel, vente aquí. Y si yo vengo sobre él, o sea, si yo hago esto, ¿eso es venir sobre él? No, seguros, ¿por qué no? Estoy aquí, ¿no? Si yo hago esto, se enamora nada más, ¿verdad? Pero si yo hago esto, eso es venir sobre él. Dice Daniel, ay, pastor, hágase para allá tantito. Dice la Biblia que vino sobre ellos el Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar, y eran en total 12 hombres. Pregunta, número 1 aquí, ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo los bautizó? Número 1, vino sobre ellos. Número 2, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y número 3, se cumplió lo de que decía Joel capítulo 2 verso 28. Comenzaron a profetizar. Ahora, pastor, pero eso sucede cuando somos llenos del Espíritu. Eso debería suceder. Y la Biblia da testimonio. Porque cuando Saúl viene delante del profeta Samuel y lo envía a regresar a un lugar para que, tranquilo, ya las burras fueron entregadas a tu papá, pero te vas a encontrar con una comisión de profetas y allí Dios te va a decir que hagas. Fíjate lo tremendo, dice que vino Saúl, vino a la comisión de profetas, y cuando llegó a la comisión de profetas, dice la Biblia textualmente, y el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a profetizar. Entonces, si yo hoy te digo que cuando eres bautizado del Espíritu Santo tienes que aprender o entender que puedes profetizar, no es antibíblico. Pero hermano, aquí lo interesante que hoy te quiero preguntar es lo mismo que Pablo le preguntó a Éfeso. ¿Ya recibieron al Espíritu Santo? Y aquí lo crucial, iglesia,
Y algo que me hacía ruido en mi corazón es que algunos de nosotros podamos contestar que no. Porque estamos convencidos de haber sido bautizados algunos en agua posiblemente. ¿Cuántos son bautizados en agua? Levante su mano. ¿Dónde están ustedes? Gloria a Dios. Marzo, abril, prepárese. Y todos voltean a ver, déjenlos. Pero a eso voy. Qué bueno que lo dijiste, hijo. Gloria a Dios. Ahí viene lo interesante. ¿Por qué a Pablo le llamó la atención y lo primero que les preguntó fue: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué te da a entender el apóstol Pablo cuando le está preguntando esto a la iglesia de Éfeso? ¿Qué te da a entender, iglesia? Que la vida cristiana no es una vida completa y plena sin el Espíritu de Dios. Repito esto, que la vida cristiana no es una vida completa y plena sin el Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros, iglesia, somos lo suficientemente fuertes, capaces y buenos para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Esto lo quiero decir en el ámbito humano. No somos capaces. Nos lo hemos demostrado muchas veces antes de conocer a Dios. No lo logramos. Estamos aquí porque hemos fallado 1, 2, 3, 4. Hemos intentado cuanta cosa. Hay gente que ha utilizado cuarzos, hay gente que ha utilizado rosarios, hay gente. ¿Alguien aquí en algún momento vistió su escapulario? Yo sí. Yo sí ya sé que no es de Dios, pero yo sí lo hice. Y era una creencia, una forma de pensar. No solamente eso, sino que hay gente que trae en su cartera una imagen. No solo eso, sino que hay cosas que tienen en su casa, buscando, creyendo que eso les va a bendecir, les va a guardar, les va a prosperar. Pero lo cierto es que siguen viviendo igual. Como dice tu escapula, otros se lo tatuaron. Ay, eso es otra cosa, relájense. No caigamos en eso. Que por ahí está interesante esto, pero después lo menciono, ahorita no. Entonces, necesitamos urgentemente, eso es lo que demuestra el apóstol Pablo, necesitamos urgentemente la presencia, el derramamiento, la llenura del Espíritu de Dios. No podemos vivir, no podemos caminar, no podemos subsistir, no podemos tener fuerzas, no tendremos poder. Ve, por favor, ve. No tendremos poder, no tendremos capacidad. Dice, Él viene a buscar a una iglesia que esté llena del Espíritu de Dios. ¿Quieres vencer la tentación? ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres vencer aquello que te debilita, que te hace caer constantemente? ¿Quieres aprender a negarte a tu carne? Nadie dijo amén. Entonces tienes que aprender a ser sellado por el Espíritu de Dios. Dile al que está a tu lado, tú y yo le pertenecemos al Espíritu de Dios. Cuando la Biblia dice que somos sellados, Efesios capítulo 1, cuando la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu de Dios, déjame te lo pongo así. Ven, Plácido. Ven, córrele.
En los campos, no, ahora, relájate. En los campos, cuando alguien se dedica al ganado, hermano Plácido, ¿qué es lo que haces para decirle a la gente que aquella vaca, aquellas reses son tuyas? Las marcamos. Es que el hermano trabajó en vacas, con vacas. ¿Y cómo se marcan? Por eso te traje, yo sé que sí sabes. ¿Cómo se llama? Bueno, es una que calientan y las marcas. Se me olvidó el nombre. Y estuve hablando con él, no es cierto, no es cierto. Es un sello, es como un sello, sí tiene otro nombre, es un sello, y lo que hacen es que las queman, y entonces cuando las reses, si anda en otro campo y tiene el sello de la familia de Plácido, entonces dicen, esa es mi res. ¿A qué voy con esto? Ahora, voy a poner otro ejemplo. ¿Mandé? Para hacerte propiedad del... Ya puedes sentarte, corre. Ahora, déjame ponerte otro ejemplo. En el área comercial, cuando usted se dedica a vender, a fabricar, a distribuir algún producto, en México y en muchos países existe algo que se le llama patente o NOMS. Si alguien va a vender producto que mide la temperatura, tiene que pasar por COFEPRIS, tiene que pasar un proceso de certificación y pagarse un dinero. ¿A qué voy con esto? Que ya que se te vende, viene un sello, viene un número, y ese número te da a entender la NOM o la certificación de ese producto le pertenece a alguien. Aquí en México hay empresas que pagan patentes para que nadie más venda su producto. Es lo mismo con Dios. Cuando Dios dice, eres sellado por el Espíritu Santo, Él está diciendo, a través del sello del Espíritu Santo, da indicio al área espiritual, a las regiones celestes, que tú le perteneces a Él. Ahora, por eso Pablo dice, ya le recibieron. Y lo complicado aquí fue que la iglesia dijo, no. Ahora, ¿por qué Pablo estaba familiarizado en que si te arrepentías venía el Espíritu Santo? Quiero que notes lo siguiente. El primer ejemplo, Mateo, vaya conmigo a Mateo. ¿Cuál fue el primer ejemplo? Mateo capítulo 3. ¿Sí recuerda cuál fue el primer ejemplo? Verso 13. El primer ejemplo fue Jesús. De hecho, de aquí podemos sacar muchas enseñanzas acerca de la doctrina del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Enseñanzas que en algunas iglesias se han postergado, diciéndote, no, es que tienes que tener la convicción correcta para ser bautizado. Y yo no digo que no sea correcto, pero la Biblia nos demuestra que la gente no esperaba para ser bautizada. De hecho, hubo un tiempo en que las iglesias como tal bautistas, ¿qué crees que tenían en el altar? Un bautismal, una cisternita. Porque así como te arrepentías, supongamos que Daniel llega por primera vez y entonces se para aquí al frente y comienza a llorar y a decir, Señor, me arrepiento. Entonces llegaba un servidor y le decía, ¿te arrepientes, hermano? Sí. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Sí. Y venía un servidor, venía con una toalla, con una bata blanca, dice, ve con él. Lo dirigían a un lugar, se cambiaba y adivine qué, al agua, pato. Por eso yo en mi corazón siento que me bauticé la primera vez que me arrepentí. Como le dije yo a una ocasión a un líder, mire, en mi memoria está esto.
Porque la iglesia en que acepté a Cristo a los 11 años había una pila. Y yo me acuerdo que la gente cuando llegaba nueva la pasaban ahí. Entonces yo tenía la idea. La verdad es que se me nubla un poco, pero el líder en aquel momento me dijo: mira, por si sí o por si no, vámonos. Y me bautizaron. Ahora sí lo recuerdo muy bien, tenía 21 años. Pero a lo que voy con esto es, dice la Biblia, verso 13: entonces Jesús llegó a Galilea y el Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús respondió: permítemelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, ¿cómo dice? Después de ser bautizado Jesús, saliendo del agua, inmediatamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A los 5 minutos, un mes después, 3, 4 años después. No, dice inmediatamente. Los cielos se abrieron y en ese momento vino el Espíritu de Dios y descendió como paloma sobre, ¿cómo? Sobre él. Pastor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me bautice en agua? Debería de hacerlo luego. Pastor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar después de que me arrepiento y soy bautizado para recibir el Espíritu Santo? Ya. Hoy no te lo voy a decir cuál es el secreto, solo te quiero dejar la idea. Estamos trabajando en equipo, Isaac y yo, pero hay un plan, hay un porqué. Muchos no reciben al Espíritu Santo inmediatamente. Ahora, puedes decirme: pero eso no pasó con todos los demás. De hecho, los discípulos caminaron 3 años con Jesús y unos días más, y hasta después de 3 años y unos días más fue bautizado todo el pueblo, toda la iglesia en el Pentecostés. Entonces, ¿por qué los demás y por qué se nos predica que tiene que venir el bautismo del Espíritu Santo? Ojo aquí, ojo aquí. Hasta el Pentecostés no había sido derramado el Espíritu Santo. ¿Oíste? Por eso durante esos 3 años no había pasado nada sobre los discípulos, sino hasta que Jesús prometió al Espíritu de Dios. Entonces, cuando es prometido el Espíritu de Dios, viene el Pentecostés, es derramado el Espíritu Santo. A partir de allí, nota lo que sucede. Hechos, abra su Biblia, por favor. Capítulo 10. De hecho, esto está interesante. Antes de que leamos Hechos 10, de hecho, la gente que creyó en el Pentecostés, algunos, no puedo decirte todos, no fueron bautizados en agua. Léele. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Hechos capítulo 2. Y vino el Espíritu Santo y Pedro comenzó a predicar diciendo: esto que están viendo no es que estén borrachos, es que está cumpliéndose lo que dijo Joel capítulo 2 verso 28: y se da derramado todo mi espíritu. ¿Y qué pasó con la gente? Comenzó a arrepentirse. Y yo te pregunto: ¿y fueron bautizados? No lo dice. No lo dice, pero sí del Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora, este ejemplo, el ejemplo de Cornelio, es el ejemplo vivo de lo que te estoy diciendo. Este debería de ser el proceder de nuevo el creyente, sí o sí. Cornelio, un centurión romano, estando, dice la Biblia que Cornelio era un hombre piadoso. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada de la italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Cornelio era romano. No solo era romano, era centurión, era un soldado. Era alguien que dentro del pueblo de la gente era despiadado, no era de buena reputación. Sin embargo, lo interesante es que Dios le habla a Cornelio porque él vio a Dios. Dice el verso 3: como a la hora novena vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, repitió él. Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limonas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón. Y entonces lo interesante es que un hombre incircunciso, escuche bien, porque era romano, no era judío, era gentil, un hombre incircunciso, solamente por orar, solamente por ser temeroso de Dios, solamente por estar consciente de quién era él y arrepentirse de sus pecados, dice la Biblia que vino un ángel y le dijo: ve por Pedro, manda a traerlo. Y lo interesante es que no solamente Dios le habla a Cornelio, sino también prepara el corazón de Pedro. Porque posteriormente, ahí en el verso 9, podrás leer que comienza Pedro a tener una visión. La visión que Dios le da a Pedro es para que él entendiera que, a diferencia de Estados Unidos, Dios no hace acepción de personas. Porque Dios no venía solamente por judíos. Él no solo venía por israelitas. Él no solamente viene por gente de roca firme. Él no solamente viene por gente de la Zapata Vela. Él no solamente viene por gente de las mujeres ilustres. Él no solamente viene por la gente de la Tlacotal. Él viene por todos. Él viene por todos. Él viene por tu amigo de la secundaria. Él viene por tu compañero en el trabajo. Él viene por aquella persona que le has estado hablando de Dios, que le ama. Él viene por tu familia, por tus primos, por tus tíos. Él viene por ellos. Y Dios le habla a Pedro y le hace entender lo que Dios quería hacer a través de Pedro. Y para ya no hacerlo tan largo, Pedro va a la casa de Cornelio y comienza a predicar y comienza a decirles: el Señor me dio una visión, el Señor hizo esto. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Estoy leyendo el verso 34. Sino que en toda la nación el que le teme y hace lo justo le es aceptado. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo. Pero ahí viene lo interesante. Después de que ellos se arrepienten y son bautizados en agua, fíjate lo que sucede, verso 44, vaya conmigo. Y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, escucha bien, él está predicando, él está anunciando el evangelio a todos, él les está diciendo: arrepiéntanse, ha venido Dios, ha venido Cristo, ha sido crucificado. Mientras Pedro estaba predicando estas palabras, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Te das cuenta? Mientras todos estaban escuchando, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dice: todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre gentiles. Pregunta: ¿cuánto tiempo tardó Cornelio, después de que se arrepintió por sus pecados, en recibir al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Meses? ¿Semanas? Diga conmigo: fue al instante. Porque es urgente, iglesia, que cada uno de los que hoy estamos aquí presentes recibamos al Espíritu de Dios. Termino, Hechos 16.
En Hechos 16, esto sucedió con Pedro, lo anterior, pero ahora es con Pablo. Hechos 9, Pablo es llevado a Damasco, es bautizado en agua y también en el Espíritu. Él comienza a predicar, comienza a anunciar las buenas nuevas. El Espíritu Santo comienza a usarlo increíblemente. Pero de repente llega a un lugar donde es llevado a la cárcel junto con uno de sus discípulos, compañero, Silas. Y cuando es llevado a la cárcel, estando ahí en la cárcel, viene un ángel, dice la Biblia, y abre las puertas para que Pablo y Silas salgan. El carcelero, la persona que andaba cuidando a que los ladrones no se fueran, se espantó cuando vio las puertas abiertas. Y Pablo le grita, dice: tranquilo, no te mates, estamos aquí todos. Entonces él se da cuenta que aquello que sucedió fue algo de Dios. Y dice la Biblia ahí en el verso 25: y como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, y los presos le escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y cadenas. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Verso 28: pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas y dijo, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Cree en el Señor Jesús y seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Pero ahí viene lo interesante. Entonces le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿A qué hora? Después de la medianoche. Recuerde lo que dice al principio: como a la medianoche. Haga un cronograma. Como a la medianoche tiembla, como a las 12:30, 1 de la mañana se despierta, como a las 1:30, 2 de la mañana se van a su casa, como a las 2:30, 3 de la mañana está predicándoles Pablo. Y entonces él, estando en su casa, el carcelero los tomó aquella misma noche de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. ¿Cuánto tiempo pasó para que el carcelero y toda su familia, después de haber arrepentido, recibieran al Espíritu Santo? Y al instante. ¿Por qué insiste, pastor, en que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para nuestras vidas? Porque la palabra de Dios nos ha dicho que el Espíritu Santo va contigo a donde quiera que tú vayas. Que el Espíritu Santo ha venido a ti para que tú seas fortalecido. Que ha venido a ti para que no estés solo, porque dice que es el consolador, es el ayudador, es el que te guía a toda verdad, es el que te protege, es el que te sostiene, es el que te fortalece, es el que te capacita, es el que te abriga. ¿Te sientes solo? Él está ahí. ¿Sientes que ya no puedes más? Él está allí. ¿Sientes que no te alcanza ya el dinero? Él está allí. ¿Sientes que necesitas sabiduría? Él está allí. ¿Sientes que no puedes vencer la tentación? Clama a Él. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: ya fueron bautizados, es porque para esa iglesia habían sido preparadas cosas mayores y señales y milagros que Jesús iba a manifestar a sus vidas. Y yo te digo una cosa, quiero terminar. Apocalipsis 2. Fíjate lo importante que era que la iglesia de Éfeso fuese bautizada por el Espíritu. Por la siguiente razón. Escuche. Escribe el ángel, verso 1:
de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pregunta, escucha, iglesia. Todo lo que acabas de escuchar, ¿lo podían hacer ellos solos? No. Quiere decir que cuando Pablo les impuso las manos y recibieron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se quedó allí. ¿Está conmigo? Pero aquí viene lo poderoso y lo interesante, y lo que a algunos nos va a doler. Y dije, no, escuche, verso 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto en dónde has caído y arrepiéntete, y a las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, y quitaré tu candelebro de su lugar. Y si no te arrepientes, sin embargo tienes esto, que aborrece las obras de las nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué quiere decir, pastor? Que la iglesia de Éfeso había recibido al Espíritu Santo, que la iglesia de Éfeso cumplió con su ministerio. Dice aquí, actuaba sin fatiga, era perseverante, soportaba a los malos, había sometido a prueba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, había hallado a aquellos que eran mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún con el Espíritu Santo se les olvidó algo: su primer amor. Quiere decir, iglesia, que a lo mejor aquí ahí vemos personas que nos hemos arrepentido, habemos personas que hemos recibido al Espíritu Santo, pero el solo hecho de habernos olvidado del primer amor, tenemos que volver a arrepentirnos. Dile al que está a tu lado, ya no busques arriba, Él está dentro de ti, solo arrepiéntete. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.